Dejo el almuerzo listo. Lo calientas y sirves a tus hermanitas. Me voy a trabajar. Anda tranquila, mamá. No olvides la mascarilla y el alcohol. Gracias, hijita. Me voy rápido. Hoy pagan. Su boleta. Firme acá. Pero me falta dinero. Mi sueldo es el mismo de mis compañeros. Si hacemos lo mismo, trabajamos las mismas horas. Ese es el monto que figura en su boleta. Siguiente. La discriminación laboral constituye la violación de un derecho humano. Si promovemos igualdad en el salario, promovemos igualdad de género. La violencia económica contra las mujeres existe y debemos detenerla. Si conoces algún caso, llama a la línea 100 del Ministerio de la Mujer. Atienden las 24 horas. Es un mensaje de Calandria, con el apoyo de EMA RTV y la Junta de Andalucía. Nuestro objetivo es visibilizar la crisis ambiental, la falta de agua y promover la gestión de riesgo de desastres. Cambio climático, agua y riesgo 611. Bien, nuevamente les damos la cordial bienvenida a su programa Cambio Climático, Agua y Riesgo 6. Y hoy tenemos la participación de nuestra colega, Carol Ruiz, que ella es comunicadora social y su expertise se basa en el tema de violencia, y hace parte de la Asociación de Comunicadores Sociales de Calandria. Hablaremos con Carol el tema sobre violencia económica que se repercute o que se fija con mayor atención en las mujeres en todo tiempo, porque de manera especial en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, suponemos y vemos que la violencia se ha incrementado también en este aspecto. Carol, buenos días, bienvenida a su programa. Buenos días, Livia, y buenos días también a todos los oyentes que están ahora conectados. Ok, muchas gracias, Carol. Sí, efectivamente, tenemos unos datos que queremos hablarlo como que queremos que sea el paraguas del tema, ¿no? Es el tema de que, por ejemplo, las desigualdades económicas entre el hombre y la mujer en el Perú. ¿Cómo estamos esos temas? Nos indican que el 31% de las mujeres en el Perú sostienen económicamente a sus familias. Es decir, que las mujeres son las que llevan la parte más fuerte de sacar adelante a todos sus hogares, a los hijos, el apoyo al esposo, si no se encuentra con trabajo, etcétera. Y aunque la mujer labora en el mismo lugar y cumple las mismas funciones en el trabajo igual que un varón, la remuneración es desigual. Mientras el varón gana un sol, la mujer solo gana 0.72 céntimos. Eso es en el Perú. ¿Qué nos puede decir al respecto, Carol? Sí, realmente es una desigualdad bastante persistente en nuestro país. Y digo persistente porque en los últimos años no ha variado el porcentaje nacional de desigualdades que se perciben no solamente a nivel de sueldos, ¿no? Como bien has graficado, esa diferencia en céntimos, si nosotros lo vemos al día o al mes, son diferencias bastante sustanciales de más o menos 450 soles aproximadamente entre lo que gana el varón y lo que gana la mujer en el mismo puesto, con supuestamente el mismo sueldo, incluso en el mismo centro laboral. Es importante también precisar que las regiones del sur son las que tienen el mayor porcentaje, incluso encima del promedio nacional, es decir, Arequipa, por ejemplo, tiene un porcentaje de desigualdad persistente en el tema económico del 47%, y por ejemplo seguido de la región Puno con el 43%, siendo el promedio nacional 45%. Entonces, por más que se haya incrementado los puestos de trabajo, por más que todavía sigamos pensando que el Perú es un país de renta media, es bien importante que se miren esos indicadores básicos a nivel regional y cómo se vienen bajando y subiendo, sobre todo el porcentaje de mujeres que son parte de la población económicamente activa a nivel nacional. Y ahí es bien importante precisar, por ejemplo, que las mujeres trabajan principalmente en el sector de servicios, más o menos el 42%, y en comercio el 26%, mientras los varones están más bien en casi todos los sectores, con un promedio de 27 a 25% en el sector de servicios, en el sector agrícola y en el sector de manufactura, ¿no? Entonces, es bien importante mirar esas desigualdades. Ok, Carol, ¿y a qué se deberá toda esta desigualdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué seguimos y persistimos como ya fuese un tema cultural en nuestro país y que estas cifras no se mueven o esta realidad no cambia? ¿Por qué será?
por varias razones, y creo que la principal tiene que ver con la igualdad de género y cómo la concebimos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la igualdad de género, no estamos hablando de ideologías o de separar a las mujeres de los varones. La igualdad de género supone que tengamos en cuenta cuáles son los intereses de las mujeres, cuáles son las necesidades de las mujeres, pero también cuáles son las prioridades, tanto de mujeres como de varones. Y reconociste también que esa igualdad supone traer derechos, asumir responsabilidades y garantizar las oportunidades tanto para varones y mujeres. Pero además de eso también supone que trabajemos en hacer posible que esta política de igualdad de género que tiene el país se consolide y permita acortar estas brechas de género que no solamente se ve en el campo de la economía o en el campo de lo laboral, también esas desigualdades las podemos percibir, por ejemplo, en todo aquello relacionado a la violencia de género en nuestro país, que cada vez estos indicadores son más altos y nos llevan a pensar también que cuánto afecta la violencia a las mujeres, no solo en sus vidas y en sus familias, sino también en su entorno, en el medio ambiente, en los indicadores nacionales, en los empleos también, porque muchas mujeres que son violentadas, por ejemplo, tienen que ausentarse del empleo. De la productividad económica, ¿no? Así es. Exacto. Buenos días, Carol. Bienvenida al programa. Te habla tu colega Sara. Estamos hablando de la violencia étnica hacia la mujer. Se entiende también como toda acción que vulnera o desfavorece los derechos económicos de las mujeres. Ese tipo de violencia ha sido y sigue existiendo en nuestros países, por ejemplo, como Bolivia, Perú, que por el tema el machismo masculino, ¿no? que se presenta en las sociedades patriarcales que todavía en este siglo XXI todavía estamos viendo. Y bueno, en el tema muy particular de la región del Cusco, vemos que también en provincias o distritos de zonas rurales se ve muy realizado este tema de la violencia económica hacia la mujer, ¿no? ¿Cómo es que está trabajando a través de vuestro espacio? ¿Cómo es que están trabajando con la población rural? Sí, mira, nosotros estamos trabajando como institución en la provincia de Quispicanchi, en la provincia de Urcos, por favor, disculpen, en Urcos, en Quispicanchi, y venimos trabajando, haciendo comunicación a través también de un programa radial, pero además venimos trabajando en instancias de concertación de tipo provincial y de tipo distrital, garantizando que estos temas que son bien pequeños, pero que a la vez redundan y tienen un impacto en la sociedad, puedan ser incorporados en las agendas, no solo del gobierno local o del gobierno nacional, sino también de los operadores que ven estos temas de violencia. Nos interesa muchísimo, por ejemplo, que el tema de la violencia económica o patrimonial es un tema que impacta de manera negativa en la vida de las mujeres y de las familias. Lamentablemente en nuestro país es una violencia absolutamente invisible, ¿no? Son pocas las mujeres que van a los centros de emergencia mujer o llaman a la línea 100 a denunciar casos de violencia económica. Mucho denuncian casos de violencia psicológica, de violencia sexual, de violencia física, y la violencia económica o patrimonial, a pesar de estar en la ley 30364, es la violencia que menos visibilidad tiene, no solo en los espacios de los distritos, sino también en las provincias y a nivel regional. Por eso es bien importante incorporar, visibilizar estos temas, no solamente en los gobiernos y en quienes toman decisiones, sino también en los medios de comunicación, para que de una vez las mujeres podamos darnos cuenta de qué supone la violencia económica o patrimonial. Así es. Carol, así como hay una ruta para poder canalizar los casos de violencia sexual y física, ¿no? Donde hay diferentes operadores de justicia, ¿se tendrá alguna ruta en donde se pueda canalizar este tipo de violencia económica? En principio, la ruta es la misma para los 4 tipos de violencia. Es decir, yo podría llamar a la línea 100 y decir, ¿saben qué? Mi esposo me ha quitado mis documentos, no quiere que pueda con mis papeles, ¿no? Claro, y llamar y decir, este es un caso de violencia económica, y el Ministerio de la Mujer, a través de su estrategia, que ahora lo tiene más virtual,
va a brindarle atención a esta mujer. Lo importante es identificar cuáles son esas señales de alerta, ¿no? Que creo que muchos no hemos pensado que la violencia siempre es golpe. Hay otros tipos de violencia que son bastante invisibles y que no lo estamos viendo como tal. Por ejemplo, en este caso, Carol, ¿qué se debería de identificar? Por ejemplo, si yo veo que mi pareja está haciendo algunos documentos o papeles para quitarme mi terrenito, o mi parcela, o mi hectárea, ¿no? O lo está vendiendo a otro sin mi consentimiento, siendo mío, mi propiedad, mi terreno, ojo, ahí es violencia económica o patrimonial. Exacto. Si yo veo que mi pareja, por ejemplo, me esconde las llaves, esconde mis documentos, no me permite a mí tener la posibilidad, por ejemplo, de hacer un trámite o de salir, eso es violencia económica. Si yo veo que mi pareja, ya nos hemos separado, pero que ahora me quiere quitar a mis hijos, pero además está llevando los documentos de ellos, también es violencia económica o patrimonial. No solo son bienes, sino también esas cosas que se comparten. Por ejemplo, la tenencia de los hijos, ¿no? En nuestro país nos hemos olvidado de que estas cosas que tienen que ver con no solo los documentos, con los terrenos, con nuestras propias decisiones. Por ejemplo, ¿no? Yo he estudiado secretariado y me gustaría ejercer mi carrera de secretariado. Pero mi pareja agarra y me rompe mis certificados de estudio, mis certificados de trabajo. Esto es violencia económica, porque no está permitiendo que yo tenga la autonomía económica, que yo encuentre un empleo y que garantice poder llevar algo de dinero extra al hogar. Carol, exactamente, lo habías mencionado, que esas variables se encuentran invisibilizadas debido a la estructura patriarcal de la sociedad. Exacto, la cual es la base de la división sexual del trabajo. Bueno, esa división, por ejemplo, se ve muy empoderado, por ejemplo, en nuestros distritos y provincias de acá de la región del Cusco. Vemos que de pronto las mujeres en provincias altas o zonas rurales, vemos de que realmente ellas producen sus productos agrícolas como papa, habas, y de pronto se levantan a las 2 de la mañana y tienen que traerlo acá al Cusco para poder venderlo. Y vemos de que estos mercados, ¿qué le digo? Estos mercados que se encuentran en diferentes puntos de la región, les abaratan los costos, ¿no? Y ellas sin poder decir nada, o sea, estamos viendo de que la violencia también económica se está dando en esos casos, ¿no? O de pronto llegan a su casa y, como ya lo has referido con datos estadísticos, de que son las mujeres también las que sostienen el hogar, ¿no? Entonces llegan a casa y de pronto los esposos les preguntan, ¿no? ¿Cuánto es que has producido? Y de pronto, es más, les piden esos dineros que ellas han podido ganar, ¿no? Y entonces estamos viendo de que hay diferentes puntos, diferentes variables que se están presentando en nuestra sociedad. Efectivamente, y esas son las cosas que pueden llevar a situaciones de violencia física, de violencia sexual y por supuesto de violencia psicológica. Entonces, es bien importante que las mujeres estemos atentas a esas señales de alerta y no nos quedemos calladas porque es el esposo, porque si no después quién me va a mantener. Y creo que es importante que las mujeres ya comencemos a pensar en una autonomía económica que nos ayude a salir de situaciones de violencia, pero que también nos ayude a tomar mejores decisiones. Ten en cuenta también que las mujeres podemos lograr cosas con nuestras propias manos, con nuestros propios esfuerzos, y que en muchísimos de los casos no necesitamos a un hombre que se lleve nuestra plata, ¿no? Necesitamos a un hombre, a un compañero que realmente nos acompañe, que tenga los mismos sueños que nosotros, que sume, que puedan construir un mejor hogar. Sí, el detalle es aquí el diálogo que se está generando, que me parece interesante definirlo como violencia económica, es empoderar a las mujeres y decirles, ustedes tienen derecho de trabajar, tienen derecho de manejar su economía, tienen derecho de decidir sobre el manejo económico que ustedes logran con tanto esfuerzo, y no es malo, porque a lo menos en la mujer aún se tiene, y percibo en la cultura, que muchas veces toman decisiones a ocultas del marido, porque el marido, en vez de sumar, el esposo, en vez de decir, me parece bien esta idea, hagamos,
va con una idea contraria, que estás pensando tonteras, que tú siempre quieres gastar el dinero. No, la mujer siempre ha tenido una visión progresista y eso está en sus genes, ¿no? O sea, es así, porque en primer lugar, ¿cuál es su motivación? Es darle y brindarles bienestar a sus hijos, ¿no? Y brindarles oportunidades que quizás ella no tuvo. Entonces, cuán importante es generar una visión en la cual la mujer realmente se tenga o se siente empoderada y con todo el derecho de generar su economía y saberlo manejar también en los gastos que sabemos que las mujeres lo priorizan, Carito. ¿Esas cosas están trabajando también? ¿Se está trabajando ese tipo de cosas? Sí, efectivamente. También estamos alentando que los centros de emergencia mujer generen esos espacios donde las mujeres, perfecto, independientemente de sus edades, tengan espacios para hablar sobre la autonomía económica. Como institución, más allá de ver cada uno de los tipos de violencia, lo que hacemos es poner en evidencia estos grandes brechas de género que suponen discriminación y suponen también una desigualdad de poder entre varones y mujeres, y a partir de eso comenzar a hablar con quienes toman decisiones y cómo podemos articular esfuerzos, no solamente en el espacio distrital, sino también regional. Y desde Calandria sí tenemos, por ejemplo, muchísima preocupación por otro tema que también tiene que ver con las desigualdades, y es el tema de los embarazos adolescentes por violencia sexual, que es un tema que a nosotros nos preocupa como institución, porque cada vez hay más niñas menores de 10 años en nuestro país que quedan embarazadas producto de una violación sexual. Sí, el tema es muy álgido, ya creo que es otro tema que podríamos tratarlo en el transcurso del programa. Este programa está abierto, ¿no es cierto?, para poderlo realizar y para poder tratar y visibilizar estos temas. Ahora, ¿qué tiene que ver cambio climático y adaptación y riesgo? Tiene mucho que ver porque en el tema de riesgo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11, manifiesta sobre ciudades resilientes. Y cuando hablamos de ciudades resilientes, estamos hablando de sociedades saludables. Y justamente uno de los indicadores que se tiene que trabajar es el tema de violencia en sus diferentes formas y tipos. Y visibilizar este tipo de violencia económica, por ejemplo, es uno de los aspectos que como sociedad aún estamos iniciando a entender y comprender de que es necesario trabajarlo y que se tiene que revertir este tipo de violencias. No solamente el sexual y el psicológico, que ya está altamente visibilizado, Carol, sino también este tipo de violencia económica y otros más que seguramente tendremos oportunidad de desarrollarlo. Carol, de repente unos datos más importantes que quisieras tú compartirnos para las mujeres y para los varones, para los adolescentes, niños y jóvenes que nos están escuchando. Sí, yo solamente quería comentarles que esto de la inequidad salarial puede ser trabajado también como parte o revisada y analizada por nosotros como ciudadanos y ciudadanas cuando veamos las propuestas de los candidatos. Estamos en un momento en el cual necesitamos dar pasos agigantados para garantizar tener un país mucho más sólido ahora que entramos al bicentenario. Y es bien importante, por ejemplo, que las propuestas políticas incorporen estos temas, que fomenten la inserción laboral en carreras no tradicionales, por ejemplo, para las mujeres, en estas carreras técnicas en las que predomina la participación masculina históricamente y que necesitamos las mujeres tener más puestos de trabajo. También será importante, por ejemplo, garantizar que las mujeres tengan mayores habilidades en lo digital, ¿no?, para que tengan una mayor demanda en el mercado laboral, o de repente mirar esas brechas que existen para generar una mayor conciliación en el trabajo remunerado que tenemos las mujeres y el trabajo no remunerado que hacemos en el hogar o en el cuidado de otros. Y esto es bien importante mirarlo porque hay muchas mujeres que trabajan en la chacra, como bien dicen ustedes, desde las 2 de la mañana, llegan a casa como a las 6 y se dedican además a un trabajo doméstico no remunerado y al cuidado de otras personas, adultas mayores, menores de edad, haciendo una carga de trabajo, de fuerza laboral, porque eso también es un trabajo físico, porque la mujer se cansa. Exacto. Y muchas veces tiene que esperar que al esposo que llegue tarde, darle de comer a él, cuidarlo, ¿no? Entonces, es muy importante que se incentive la creación, por ejemplo, de centros de cuidado infantil que faciliten la reinserción de las mujeres luego de ser madres, que es un periodo en el cual las mujeres, aún estando en el trabajo, tienen que pensar dónde dejan a sus hijos recién nacidos o en los primeros meses, ¿no? Entonces es bien importante que se miren esas propuestas
y que lo que pensemos como país también incorporen estos elementos para garantizar que tanto varones y mujeres encuentren empleos de manera igualitaria y que estas diferencias salariales también puedan quedar en el olvido, ojalá lo más pronto posible. Okay, es efectivamente, estamos tocando puntos tan cotidianos, pero que marcan la vida diaria de una mujer y que la desgasta, ¿no? La mujer campesina se levanta temprano, la mujer campesina tiene que cocinar, tiene que cargar todos sus productos para el mercado, y encima si tiene un bebé que está lactando tiene que cargar encima. ¿Y dónde está el rol del varón en el sentido de igualdad de acciones, también de las responsabilidades? Ese es un tema que se tiene que seguir trabajando y tenemos que desgarrar de completo el tema del machismo. Carol, realmente es un tema que da para más. Es una primera entrevista, seguramente tendremos oportunidad de seguir trabajando estos temas, seguir visibilizándolo y sobre todo generar una necesidad en la mente de los candidatos. Ellos tienen que ir a la par con la necesidad que a gritos las mujeres están pidiendo, igualdad de oportunidades y que se evite este tipo de violencia. Muchísimas gracias, Carol, y ya estaremos conversando en otras oportunidades. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y un abrazo muy fraterno a los amigos y amigas del Cusco. Gracias, Carito. Gracias, nosotros retornamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.